Sí, con alegría, sonrían. Sí. Una joven pareja quiere que todo el mundo vea su amor. Una pensaba que las dos tenían el mejor estilo de vida del mundo y que se veían muy bien. Pero detrás de escena era diferente. No podrías hacerlo. Las redes sociales son una fachada. Se las ve muy felices y uno piensa que todo es perfecto, pero esa no es la realidad. ¡Maldita! ¡Me estás mintiendo! Aunque las señales están ahí, Es mi chica, ¿ok? Me daba cuenta de que no era una relación sana. ¡Cálmate! ¡Au! los celos nunca están lejos de la superficie. Si te acuestas con alguien que no sea yo, quizá tenga que matarte. Era una enfermedad o una obsesión. ¡No me toques! ¡Oh, perra! Se enamoró de alguien que era abusiva. Hasta que al final es demasiado tarde. Fue la última vez que la vi con vida. Película familiar hogareña. ¿Cómo están hoy, chicas? Vicky, baja la mano. Oh, Tony, baja la pajilla. ¿Sonríen siento. para mí? ¿Te sientes bien? de verdad te amo mucho, mucho y lo siento por todo lo que he hecho. Y Hito menor de clase B. Posesión de una sustancia controlada. Recibí una llamada de un policía y él me dijo que había arrestado a Tony por posesión de hierba. Pueden irse. Y dijo que la llevarían al correccional. Tuvo suerte de tener menos de 18 porque hubiera ido a la cárcel. Condenan a Tony a 90 días en un centro de tratamiento para jóvenes en Salt Lake City. no se permiten teléfonos. Lo guardaré. Recuerdo que ella lloraba y lloraba. La pusieron en el correccional para menores con otras chicas que tenían cargos por traficar heroína, peleas de pandillas y cosas muy, muy malas. Me preocupaba Tony. Pensé que no sobreviviría ahí adentro. No era un lugar para ella. Ella estaba muy incómoda y tenía mucho miedo. Hola. Fue difícil. Yo quería recogerla y llevarla a casa. Sabía que estaba sufriendo y que no estaba bien. Hola. Soy Tony. Victoria. Había algunas chicas rudas en ese lugar. Y una de ellas era Victoria Mendoza. No te preocupes. Te acostumbrarás. ¿Sí? Sí. Solo no te metas en problemas. Conoció a Victoria cuando estaba en una situación muy vulnerable. Estaba con mucho miedo. No conocía a nadie. Victoria tenía experiencia en ese ambiente. No es mi primera vez acá. Me dieron 6 meses por comportamiento antisocial. Ausentismo, peleas, de todo. Yo enloquecí de niña. El padre de Victoria se había suicidado cuando tenía 10 años. Dijo, yo enloquecí y luego me escapé de casa. Victoria la protegía y la hacía sentir segura. A Tony y Victoria las une su amor por la música. Dime, ¿qué estás haciendo? Escribo letras. ¿Quieres oír? Sí. Muy bien. Ya eres mía, claro que sí. Tus piernas hermosas paradas frente a mí. Me encanta lo oscuro de la noche en la ciudad. Noche estrellada y tú quieres pelear. Ya eres mía, claro que sí. Tus piernas hermosas frente a mí. Ok.
Cantas muy bien. Gracias. Se notaba que Tony tenía una voz hermosa. Cuando conoció a Victoria, fue el momento en el que más se notaba todo eso. Encontró a alguien que compartía su amor por la música. Y ella dijo, bien, soy gay. Y yo dije, vaya. Y dije, ok. Bueno, ok. Agosto de 2010. Después de cumplir toda su condena, Firma aquí. Gracias. llega el día en que liberan a Tony. Solo unas semanas más y podrás salir. Te esperaré, lo prometo. Léelo afuera. Cuando Tony por fin pudo volver a casa, fue un gran alivio. Estábamos contentos. Hola, desconocida. Hola. ¡Qué bueno verte! La pasé a buscar y me contó sobre Victoria. Fue lo primero que ella me contó. A ti te va a encantar. Es una chica increíble. ¿Sí? Se la veía feliz. Se la veía muy enamorada. Si te acuestas con alguien que no sea yo, quizá tenga que matarte. En serio. Con todo mi amor. Vi. Video casero familiar. ¿Tengo que caminar así? Sí, eso es así. Después de cumplir su condena de 90 días por posesión de una sustancia controlada, Septiembre de 2010. Tony Bird vuelve un mes después a recoger a su novia, Victoria Mendoza. La primera vez que vi a Victoria Mendoza, mi intuición de padre me dijo... Wow, esto es lo opuesto a lo que pensaba que querría mi hija. Tenía tatuajes... Desconfío un poco. Tómanos una foto. Muy bien, con alegría. Una sonrisa, por favor. Victoria era muy bonita. Yo no soy nadie para juzgar por sus tatuajes o lo que fuera. Claro que no me importaba eso. Tony dice que te gusta el rap. Sí, me gusta. Pero me gusta toda la música, ¿sabes? Encajarás bien acá, entonces. ¿Ves? Te dije que les gustaría. Gracias. Gracias. Tony también me dijo que tu mamá está enferma. Sí, es cierto. Tiene cáncer. Debería ir a casa pronto, pero... ella sigue enfadada conmigo por la cárcel. Lo siento mucho, Victoria. Puedes quedarte todo lo que quieras. Gracias. Me caía muy bien y yo sabía que mi hija la amaba, así que si mi hija la amaba, yo iba a intentarlo también. Tony quiere presentarle a sus amigos a Victoria, sobre todo a su mejor amiga Lacey. Cuando conocí a Victoria, me pareció un poco ruda, pero... se quieren mucho. Noté que ellas tenían una gran conexión. Tony nos contó todo sobre ti. Todas las cosas malas, supongo. Tú no tienes nada malo. Aún no me viste pelear. Ok. No te atreverías a empujarme. Pero parecía que las dos estaban en la misma sintonía. Parece muy buena. Sí. Es real. Sí, me llevó como unas 5 o 6 horas. Sí, qué bueno. ¿Y este? Tony se dio cuenta de que a mucha gente le gustaba Victoria. Muchas chicas miraban a Victoria. Y yo creo que Tony notaba eso. Cariño. ¿Qué piensas? Oh, por favor, te ves fantástica. lindo, ¿verdad? Te ves increíble. Gracias. Vamos a sacarnos una foto. Por el Facebook y el Instagram de Tony, una pensaba que las dos tenían el mejor estilo de vida del mundo. Y siempre se veían muy bien. Publicaban fotografías donde se veían muy extravagantes juntas.
y muy bien vestidas. Pero detrás de escena era diferente. ¿Quiénes son estos tipos? Amigos de la escuela. ¿Segura? Sí, estoy segura. ¿Te acostaste con...? Qué bueno verte. Hola, Hola. ¿cómo estás? Un paso atrás, amigo. No entendí por qué Victoria llevaba un cuchillo encima, pero estaba paranoica con la gente que la rodeaba. Oye, calma. Es mi chica, ¿ok? Sí, está bien. Ya lárgate de aquí. De acuerdo. ¿Estás bien? Sí. Ok. Te tengo. Sabía que a Victoria le gustaban los cuchillos. Pensé que eran inofensivos y pensé que era un pasatiempo o algo de eso, ¿sabes? Contenido real de Facebook. Tanto Tony como Victoria disfrutaban la fachada de actuar como si todo estuviera siempre bien. Les gustaba mostrar esa imagen en las redes sociales de que se llevaban bien como pareja. Pero sus imágenes en las redes sociales no reflejaban la realidad. Victoria creó un video de YouTube como un pedido de disculpas por ese incidente. Lo publicó para que todos lo vieran y a mí me pareció extraño. Lo primero que quiero decir es que lo siento por lastimarte y engañarte con tu mejor amiga. Este video es una disculpa para ti. Y la chica de la que estoy hablando es Tony. Y estoy tratando de recuperarla y que esté conmigo para estar juntos otra vez y para que me dé otra oportunidad. Porque estoy enamorada de ella y la amo y la quiero de vuelta. No quiero perderte. De verdad te amo mucho, mucho y lo siento por todo lo que he hecho. Y solo quiero tenerte de vuelta en mis brazos y tratarte mejor de lo que traté a cualquier otra chica antes. Solo quiero preguntarte si quieres ser mi novia otra vez. Te amo mucho. Así que si quieres ser mi novia estaré muy feliz, ¿ok? Creo que a Tony le pareció romántico, enternecedor, y terminó hablando con Victoria después de eso. Oh, cariño, ni siquiera sé por qué. ¿Por qué diablos lo hice? Yo nunca amé a alguien de la manera en que te amo, ¿ok? Y sé que soy la primera chica con la que estuviste. Oye. Y es que no quiero que me dejes por un tipo. ¿Por qué piensas eso? Ok, vamos, cariño. Mírate un poco. Y la verdad es que no te culpo. Porque eres lo más hermoso que vi en mi vida. escúchame. Vic, Eres lo más escúchame, hermoso que Vicky, vi en toda escúchame. mi vida. Perdóname, Vicky, cariño, lo Vicky, siento. Estás loca. Yo nunca te engañaría. ¿Vas a perdonarme? Sí. Ok. A Victoria le gustaba cuando Tony estaba sola con ella. Estaba celosa porque Tony tenía muchos amigos. Oh, cariño. Junio de 2012. A comienzos del verano, la madre de Victoria cede frente al cáncer y fallece. La familia de Tony invita a Victoria a vivir con ellos permanentemente. Eso afectó mucho a Victoria. ¿Estás bien? Ok. Llevemos esto.
Victoria no tenía dónde ir. Y Tony quería que estuviera con ella, así que le invitamos a vivir con nosotros. Tendremos que pensar algo para que hagas mientras Tony está en la escuela. Ok, mamá. Vicky escribirá canciones y las grabaremos cuando vuelva a casa. Tal vez puedas buscarte un trabajo para despejarte un poco. Creo que su temperamento fue empeorando cada vez más. Sentíamos que estábamos atados a Vicky y no sabíamos qué hacer. Victoria nunca había tenido un trabajo desde que la conocíamos. Y estaba emocionada por eso. Sinceramente, creo que esto será muy bueno porque las horas son buenas y solo tengo que caminar por el corredor en el centro comercial y buscar ladrones y niños tontos y cosas así, ¿sabes? Ya fue suficiente. Te dije que borraras a este tipo. No me gusta que sea tu amigo. Eso bien, ya te lo entiéndelo. dije. ¡Cálmate! ¡Ah! Tony vio que le salía sangre de la nariz. Y me dijo, pensé que Victoria iba a matarme. ¡Cálmate! Oh, por favor. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué te hice? Vi. Por favor. Cariño, lo siento. Lo siento. Estoy bien. ¿Qué le vamos a decir a tu familia? ¿Me van a odiar? Vamos a casa. Cariño, por favor. Las cosas empeoraban muy rápido, pero no sabíamos qué tan volátil se estaba poniendo Vicky. Lo siento. Victoria sabía golpear, pero no había razón para que golpeara a mi hija. No pensaba que fuera capaz de hacer algo así. Tráele una camiseta limpia. Ok. Llamaré a la policía. No. Mamá, no puedes. Tú no entiendes. Esto es algo... Mamá, por favor. Debo hacerlo. Mamá, por favor, no puedes. Ella me rogó que no llamara a la policía. Ella tiene 18 e irá a una cárcel de verdad, mamá. ¿Qué diablos pasó? Estoy bien, papá. Solo me metí en una pelea, es todo. Dientes hermosos. Nunca necesitó frenos. Uno de sus dientes ya no estaba, así que enloquecí. ¿Qué diablos pasó? ¿Cómo que en una pelea? Es que unas chicas quisieron atacarla y yo intenté intervenir, pero no pude hacer nada y de repente una de ellas llegó y la golpeó muy fuerte en la cara y creo que cuando vieron la sangre se dieron cuenta de que se habían pasado y se largaron. Victoria sabía cómo manipularnos a todos. Está bien. Creo que sabía qué decir y fingía ser inocente, pero no lo era. Solo estaban en el lugar y el momento equivocados. Era muy manipuladora. Contaba muy buenas historias y nos terminaba convenciendo a todos. Ok. No estás grabando, ¿verdad? Sí. Ya, vete. Tienes moretones. Pensé, ahora que le falta un diente, tiene que terminar. No puede ser que siga con Victoria ahora. Pero ella actuaba como si nada hubiera pasado. En las redes sociales la pareja sigue mostrando una relación perfecta. Las redes sociales muestran, por supuesto, una imagen feliz de todo el mundo y también de ellas. No iban a poner fotos de Victoria gritándole a Tony ni nada negativo. Solo se ven los momentos felices. Y uno piensa que todo es perfecto, pero no es la realidad. No es eso. 17 de octubre de 2014. Pocas semanas después, Lacey invita a Tony y a Victoria a una reunión de amigos. Espera aliviar la tensión entre ellas. Pues Hola. sí. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Me alegro. Gracias. ¿Por qué? Vaya. Bien, eso sí que suena muy bien. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Una vez hice un ensayo. ¿Un ensayo? ¿Sí? ¿Sobre qué era? Oye. Oye, está bien. Él sabe que estoy contigo. Bien, quédate tranquila, ¿ok? Ok. Voy a ir al baño.
Vicky fue al baño y estuvo ahí por un buen rato. ¿Te encuentras bien? Sí, pero no pasa nada. Estaba algo molesta. ¡Sí! ¡Ah! ¡Pura gasolina! Victoria se dio cuenta de que Tony seguía con su vida. Y eso la afectó. No puede ser así, no lo Tengo creo. que trabajar mañana, vamos. ¿En serio? Me estoy divirtiendo recién llegamos. Dije que vamos. De acuerdo. Nos tenemos que ir. Vi trabaja mañana. ¿Vienes? Sí. Adiós, querida. Adiós. Estaban discutiendo como siempre. Tony deja a Lacey en su casa. Les dije, te quiero Tony, te quiero Vi. Como si nada, lo normal. Nos vemos el sábado. Nos vemos. Y Victoria se pasó adelante y yo caminé hasta casa. Nunca pensé que algo malo pasaría. Creo que Victoria sabía que estaba perdiendo a Tony. Y Tony se estaba poniendo más fuerte y más firme sobre querer independizarse de Victoria. Creo que Victoria estaba perdiendo el control y eso la hacía enloquecer. Yo sé todo. Sé que me estás engañando y que me dejarás por un tipo. Ok, suficiente. Ya no aguanto más esto. ¡Mírate, Victoria! Tú eres la que me engañaste a mí, ¿ok? ¿Por qué mencionas eso, ok? Estamos hablando de ti ahora. Por favor, se acabó, Vi. Esto terminó. ¡Ya cállate! ¡No me toques! ¡Por favor, Vi! ¡Suéltame! ¿Emergencias? ¿Cuál es la dirección y ciudad de su emergencia? Quiero informar un asesinato. Ok, ¿quién fue asesinado? Sí, su nombre es Tony. La información que recibí sobre quién hizo la llamada a emergencias fue que eran conocidos de Victoria Mendoza y que ella acudió a ellos y enviaron un mensaje de texto que hablaba de un posible homicidio. Cuando vi por primera vez a Victoria, se veía que tenía sangre en las manos, en la ropa, parecía aturdida, un poco asustada, un poco nerviosa. Empezó a decirnos que su novia estaba en el auto. Y nuestros oficiales le preguntaron, ¿tienes algún arma, Victoria? Su respuesta fue, no tengo el cuchillo, está en el auto. Los oficiales que revisaron a la víctima determinaron que ella ya había fallecido. En un momento, Victoria empujó el cuerpo de Tony al lado del acompañante del vehículo y fue a una iglesia en la ciudad de Ogden. El vehículo era un desastre. Tony tenía heridas en todas partes. En las manos, en los brazos, en la cara, en la cabeza, en el cuello, las orejas, en el pecho. Un ataque con furia y violencia. Durante la noche, se corre el rumor de que algo le pasó a Tony. Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana del día siguiente al que salieron y era Lizzie. ¿Hola? Hola, Lizzie. Dijo, ¿Tony está en casa? No, no la vi. Tienes que ir a fijarte ahora. Sí, ok, voy a fijarme. Creo que le pasó algo. Sí, te llamaré. Vicky le hizo algo. ¿Tony? ¿Tony? Y fui corriendo. A ver. Y su auto no estaba. Así que bajé y no estaba en casa. Así que
Volví al teléfono y le pregunté a Lizzie, ¿de qué estás hablando? Tienes que decirme ahora, ¿qué está pasando? Y ella dijo, creo que algo muy malo le pasó a Tony. No creo que Victoria me haya mentido en nada. Creo que su percepción pudo haber estado un poco alterada. No creo que haya entendido lo que hizo. Pensaba que Tony seguía viva. ¿Va a ponerse bien? Creo que la apuñalé, pero no mucho. Solo quería asustarla. No quería... Solo quería asustarla. No sabía exactamente cuántas veces la había apuñalado. Y creo que pensaba que lo había hecho 4, 5, 6 veces. A Tony la apuñalaron. Fotografías perfectas. Y la vida no siempre es buena. La vida es buena y mala. Vicky, ¿tú qué quieres hacer? Empezar con la música ahora. ¿Bien por ti? Sí. Cualquier cosa que hiciera para evitar que Tony y Victoria estuvieran juntas no funcionaría. Tony se enamoró de alguien que era abusiva. Y no podíamos detener eso. No puedo explicar lo que Tony significaba para mí. Porque... Tony era todo En la pantalla, el pasillo del hotel parece infinito. La imagen es granulada, con el tono amarillento de las cámaras baratas que nadie mira hasta que es demasiado tarde. Las puertas idénticas se suceden a derecha e izquierda, todas cerradas. Todas mudas, y en medio de ese corredor sin personalidad. Aparecen ellos dos. Primero entra en cuadro un hombre con sudadera oscura y andar tranquilo. Las manos metidas en los bolsillos, a su lado. Una niña pequeña, con el abrigo casi más grande que su cuerpo. Llevando una bolsita en una mano, siguiendo su paso como si aquello fuera la cosa más normal del mundo. No se ve miedo, no se ve forcejeo. Solo la confianza automática de una niña de 8 años acostumbrada a caminar junto a un adulto que conoce. Nadie puede escucharlo. Pero casi se puede imaginar el sonido, el chirrido suave de las zapatillas en la alfombra. El rumor de un televisor encendido en alguna habitación, el zumbido constante del aire acondicionado en el techo. La cámara los observa desde lo alto, indiferente. Ellos avanzan. Él mira de reojo hacia la cámara apenas un segundo. Como si confirmara que sigue ahí, vigilando pero sin intervenir. La niña, Relisha. No levanta la vista, se detiene un instante para ajustar el abrigo. Luego vuelve a caminar. El hombre hace un gesto con la cabeza hacia una de las puertas. Se detienen frente a ella. Él saca una tarjeta. La desliza. La luz verde parpadea. La puerta se abre. Los dos desaparecen dentro. El pasillo vuelve a quedar vacío, con la misma alfombra. Las mismas puertas, la misma nada. Durante semanas, nadie de su familia sabe que ese video existe. Para cuando las autoridades lo rebobinan una y otra vez, intentando encontrar en esos segundos alguna pista. Algún detalle, algún error. Relisha ya no va a la escuela, ya no aparece por el refugio. Ya no está donde se supone que debería estar, y esa secuencia de pocos segundos se convierte, para toda una ciudad, en algo más que un pasillo. En la última ventana conocida a la vida de una niña que, hasta entonces, si nadie fuera de su barrio sabía que existía. ¿Ya? Mucho antes de ese hotel anónimo, la vida de Relisha se desenvolvía entre paredes muy distintas. El edificio de DC General se levantaba como una mole gris a las afueras de Washington. Una antigua instalación hospitalaria convertida a la fuerza en refugio familiar. La estructura no estaba pensada para ser hogar de nadie, mucho menos de cientos de niños. Pasillos largos con pintura descascarada, olor persistente a humedad.
gritos que rebotaban de una puerta a otra, sirenas de ambulancia que de vez en cuando pasaban al fondo. Recordando lo que el lugar había sido alguna vez, en la entrada, un cartel con letras oficiales hablaba de servicios para familias en situación de emergencia. Dentro. La emergencia era el día a día, en una de las habitaciones. Compartida, con camas pegadas pared contra pared y un baño pequeño que siempre parecía demasiado lejos. Vivía Relisha con su madre, algunos hermanos y el equipaje comprimido de una vida entera en pocas bolsas. Ropa doblada a medias, juguetes sobrevivientes. Papeles arrugados con sellos de distintos despachos. Relisha tenía 8 años. Pero sabía cosas que muchos adultos preferirían no aprender nunca. Sabía. Por ejemplo, cómo es hacer fila para usar una ducha común con mujeres que no conoces. Sosteniendo la ropa contra el pecho mientras esperas tu turno. Sabía cómo es dormir con un ojo medio abierto porque en los pasillos siempre hay ruido. Siempre hay alguien que entra tarde. Siempre hay alguien discutiendo con alguien más. Sabía que, cuando eres niña, en un lugar así, los adultos a cargo se dividen en 2 tipos, los que están demasiado cansados para mirarte y los que te miran demasiado. Aún así, ahí dentro. Ella intentaba construir su propio mundo pequeño. Tenía un cuaderno donde dibujaba casas de techos inclinados y jardines que nunca había pisado, imitadas de los dibujos animados y de las revistas que encontraba tiradas. En muchas de esas casas imaginarias, había una ventana grande desde la que se veía un árbol enorme. A veces se dibujaba a sí misma junto a ese árbol. Otras, dibujaba solo la casa. Como si tener un lugar propio ya fuera un sueño suficientemente grande. La escuela era, para ella, una especie de portal. Cada mañana, mientras se subía al bus, sentía que dejaba el refugio detrás por unas horas. Allí no era la niña del shelter, era simplemente Relisha. La que se reía demasiado fuerte en clase de educación física, la que se distraía escribiendo su nombre una y otra vez en la esquina del cuaderno. La que a veces llegaba con el uniforme arrugado pero entregaba los trabajos con dibujos en los márgenes. Los maestros sabían que venía de DC General. No hacía falta que lo dijera. El sistema se lo recordaba en formularios, en listas, en reuniones. Algunos intentaban darle un poquito más de atención. Un ¿cómo estás? Extra. Una pegatina dorada en la frente cuando terminaba una tarea. Otros simplemente la dejaban flotar entre el resto de los alumnos, confiando en que no destacar era también, a veces, una forma de protección. Relisha no sabía todo lo que fallaba a su alrededor. Sabía, eso sí, que dentro del refugio las reglas cambiaban según el humor del agente de seguridad, que las cámaras a veces no funcionaban, que los adultos hablaban en susurros de peleas, de robos, de cosas que era mejor no preguntar, y sabía que, entre todos esos rostros cansados, había uno que siempre sonreía cuando la veía. El del señor Tatum. A Khalil Tatum era fácil encontrarlo. Bastaba conseguir el sonido de su llavero. Cientos de llaves metálicas colgaban de su cinturón, chocando entre sí con un tintineo constante mientras él empujaba su carrito de limpieza por los pasillos de DC General. Tenía unos 50 años, barriga disimulada bajo el uniforme, barba gris recortada y una manera de caminar que decía: conozco cada rincón de este lugar mejor que tú. Conocía también a mucha de la gente que vivía allí. No como un guardia que mira desde arriba, sino como alguien que se agachaba a hablar con los niños, que bromeaba con las madres, que ofrecía una sonrisa cansada a los padres que volvían tarde con bolsas de comida rápida. Había algo en su trato que, al principio, parecía una bendición en un sitio que podía ser tan frío. Él recordaba nombres, hacía chistes, aparecía con bolsas de snacks sobrantes de algún evento, con botellas de refresco, con pequeños gestos que rompían la monotonía. En los pasillos corría el rumor de que el señor Tatum es buena gente, que había organizado alguna salida para ver un partido, que había llevado a unos niños a la piscina una vez, que había conseguido entradas para un espectáculo en el centro.
algo de luces y música que los pequeños nunca habrían visto de otra forma, en un lugar donde todo parece quitártelo. Cualquiera que trae algo se gana rápido cierta forma de poder. Lo que no veían a simple vista era el otro lado de su historia. Los años en prisión, los antecedentes por robo y allanamiento. Los informes donde se decía que no debía tener contacto estrecho con los residentes, papeles que existían en archivos, en despachos, en auditorías que hablaban de lo fácil que era colarse entre las grietas de los controles cuando el sistema decide mirar a otro lado. Para Relisha, él no era un expediente. Era Mr. Tatum. El hombre que un día le regaló una tableta usada, de pantalla agrietada pero todavía funcional, en la que podía dibujar con el dedo y ver videos cortos, cuando el Wi-Fi del refugio se dignaba a funcionar. El hombre que otra vez apareció con 2 entradas para un espectáculo sobre hielo Disney on Ice y que dijo, con una sonrisa, que una chica como ella merecía ver princesas de verdad. Aunque patinaran lejos de su mundo, la primera vez que su madre, Shamika, aceptó que se la llevara. Hubo dudas, las dudas de cualquier madre que mira a su hija y la ve irse con un hombre que no es de la familia. Pero esas dudas eran empujadas hacia atrás por otras cosas, el cansancio, la frustración, el deseo de darle a la niña algo mejor que 4 paredes desconchadas y una televisión compartida con decenas de personas. No todo el mundo allá afuera es malo, se decía Shamika, apoyada en el marco de la puerta, viendo cómo Relisha se pone el abrigo más bonito que tiene. Él trabaja aquí. Tiene identificación, todo el mundo lo conoce. Y ella se merece divertirse un poco, así empezó la costumbre. Una tarde, una salida. Luego otra, un la llevaré al parque con mi nieta, que son casi de la misma edad, un la traigo a las 8. Lo prometo, un si quieres descansar un poco. Yo puedo quedármela un rato, lentamente. Casi sin que nadie marcara en un calendario el momento exacto en que la línea se cruzó. Lo que empezó como gestos ocasionales se convirtió en algo casi normal. Tatum podía aparecer en la puerta de la habitación, con una sonrisa y una bolsa en la mano, dulces, juguetes, algo, y decir lista para salir, princesa. Mientras Relisha saltaba de la cama con la mochila ya preparada, como si lo hubiera estado esperando desde hacía horas. Shamika, desgastada por años de precariedad, veía en esos momentos algo parecido a un respiro. Quizá era demasiado fácil, desde fuera, juzgar sus decisiones. Pero allí dentro, rodeada de caos, con servicios sociales entrando y saliendo, con trabajadores preguntando, con tiendas de alimentos con vales que no alcanzaban, que alguien más se ofreciera a llevar a su hija a ver algo bonito, parecía más solución que problema. Y el refugio, con sus reglas escritas en carteles pegados con cinta en las paredes. No reaccionaba, nadie anotaba en un libro quién salía con quién. Nadie levantaba una ceja al ver al conserje abandonar el edificio de la mano de una niña que no era familia suya. Nadie decía en voz alta la pregunta que años más tarde parecería obvia. ¿Por qué un hombre adulto pasa tanto tiempo a solas con una niña de 8 años que no es suya? En la escuela, los primeros signos de que algo cambiaba en la vida de Relisha fueron discretos. Un día faltó a clase, luego otro. La maestra, acostumbrada a ausencias intermitentes en niños que vivían en familias desplazadas, lo apuntó como siempre, ausente. Marcó en el registro, envió la notificación que se envía automáticamente a los padres. Nadie llamó furiosamente al colegio exigiendo explicaciones. La tercera semana que el pupitre de Relisha siguió vacío. Alguien se inquietó. Los dibujos que ella había colgado en el corcho del aula seguían ahí. Casas de techos inclinados, árboles enormes. Una niña de pelo negro sonriendo al lado de todas ellas. El contraste entre la presencia permanente del papel y la ausencia real de la niña empezó a pesar. La escuela recibió una nota. Venía firmada por una adulta de su familia, diciendo que Relisha estaba enferma, que tenía problemas médicos, que estaba bajo el cuidado de un doctor llamado Tatum. El papel no tenía membrete oficial de ninguna clínica.
No había número de colegiado, ni sello, ni nada de lo que se espera en una nota médica. Solo la palabra doctor delante de un apellido conocido en el refugio, pero no en ninguna consulta. Alguien en el colegio llamó al número que figuraba en el papel. Del otro lado de la línea, una voz masculina contestó. Dijo lo justo. Prometió presentarse para hablar de la salud de la niña. Tal vez fue amable. Tal vez fue evasivo. Lo cierto es que nunca llegó a la reunión. Los días siguieron pasando. Relisha no cruzaba la puerta de la escuela. En el refugio, su ausencia no era tan visible como uno pensaría. Demasiados rostros, demasiadas familias entrando y saliendo. Demasiadas preocupaciones urgentes como para detenerse a contar cuántas veces se veía a una niña corriendo por el pasillo. En el interior de esa burbuja, la idea de que estaba con el señor Tatum podía, por sí sola, funcionar como explicación suficiente. Hubo una noche en la que el cielo sobre Washington se tiñó de ese naranja extraño que produce la mezcla de farolas y nubes bajas, en DC General. La luz se filtraba por las cortinas finas, pintando líneas sobre el suelo. Relisha estaba sentada en la cama, con la tableta que Tatum le había dado entre las manos, viendo una y otra vez el mismo video corto de una princesa con un vestido azul que giraba en círculos sobre el hielo, alrededor. El refugio seguía siendo el mismo. Gritos en el pasillo. Risas de adolescentes que hablaban demasiado alto. Un bebé llorando en alguna habitación cercana. Un televisor encendido en las noticias. Shamika se frotaba las sienes. Agotada, la puerta se abrió con un golpe suave. Las llaves tintinearon. ¡Ey! Princesa, dijo la voz conocida del conserje. ¿Lista para otra aventura? Traía puesta ropa distinta al uniforme de trabajo. Sudadera, gorra, zapatillas limpias. En la mano llevaba una bolsa de plástico con el logo de algún supermercado y un paquete envuelto en papel brillante. Te compré algo, anunció, levantando la bolsa, pero tienes que venir conmigo para abrirlo. Los ojos de Relisha brillaron. Saltó de la cama sin pensarlo. ¿A dónde?, preguntó. Casi sin esperar la respuesta. A un hotel bonito, dijo Tatum, con la naturalidad de quien invita a ir a la tienda de la esquina. Tienen piscina y muchas luces. Vamos a pasar un rato. ¿Sí? Mi nieta iba a venir, pero al final se quedó dormida. No pasa nada. Igual nos divertimos. La frase hotel bonito sonó en el aire como algo lejano, así exótico para una niña cuyo mundo se componía de refugio, escuela y algún parque esporádico. Shamika dudó, solo un segundo. Miró el reloj, pensó en la escuela, en los papeles, en los servicios sociales, en la lista de cosas por resolver. Pensó también en la sonrisa de su hija, en cómo volvía más relajada de esas salidas, con historias que llenaban el espacio como si por unas horas no hubiera estado rodeada de paredes descascaradas. No vuelvan muy tarde, dijo al final, y manténme informada. Tatum asintió, con la seriedad casi solemne de alguien que se presenta a sí mismo como responsable. Lo prometo, respondió. Relisha se puso el abrigo. Cogió la mano de él como quien toma una cuerda hacia otra vida más luminosa. Salieron al pasillo. Las llaves tintinearon, alejándose. En la puerta, Shamika se quedó apoyada un instante, observando cómo las sombras de ambos se contraían y se estiraban bajo las luces del techo. Era, en apariencia, una escena casi normal. Un adulto conocido, una niña que confía. Una salida más en una larga serie de pequeñas escapadas de la realidad, desde la ventana del último piso. Si alguien hubiera mirado hacia el estacionamiento, podría haber visto cómo suben a un coche, cómo las luces rojas se encienden, cómo el vehículo se pierde entre las otras sombras de la ciudad. Nadie miró. El refugio no anotó nada en ningún registro. La noche siguió. La ciudad respiró. Ajena. Y en algún lugar, kilómetros más allá de esos pasillos mal iluminados, una cámara de hotel que llevaba años grabando escenas sin importancia se preparaba, sin saberlo, para capturar el tramo de pasillo que,
Más adelante, todo el mundo vería durante unos segundos y trataría de detener con la mirada. Como si, mirando lo suficiente, se pudiera entrar en la imagen y tomar a la niña de la mano antes de que la puerta, como un punto final, volviera a cerrarse tras ella. En la habitación del hotel, la luz del televisor era lo único que parecía moverse, el resto estaba quieto. Las cortinas gruesas cerradas casi por completo, la colcha con dibujos geométricos sin arrugas. La mesita de noche con un bloc de notas y un bolígrafo que nadie había tocado. El aire acondicionado zumbaba con un ruido grave, constante, marcando el ritmo de una noche que, en teoría, estaba pensada para el descanso de viajeros cansados, no para convertirse en escenario de preguntas sin respuesta. Relisha estaba sentada al borde de la cama, con las piernas colgando, moviendo los pies al ritmo de una canción que salía del canal infantil. En la pantalla, unos personajes coloridos bailaban. Sonriendo demasiado, ella llevaba en la mano el paquete envuelto que Tatum le había dado en el coche. Lo había mirado durante todo el trayecto, resistiéndose a romper el papel, alargando la expectativa como si supiera que, quizá, el regalo no era lo más importante, sino la ilusión de que alguien hubiera pensado en ella. Ábrelo. Princesa, dijo Tatum, dejando su llavero sobre el mueble con un tintineo que llenó el silencio. La voz de él sonaba suave, casi paternal. Se había quitado la gorra, el sudor marcaba una línea clara en su frente. Se movía con familiaridad en la habitación, como si ya hubiera estado allí otras veces. Dejó su teléfono cargando, se quitó las zapatillas. Encendió una lámpara junto al televisor. Relisha rompió el papel despacio. Dentro había una muñeca. No era nueva del todo. El plástico de la cara tenía pequeños rasguños. El vestido estaba un poco deshilachado en el borde, pero para ella era como si le hubieran dado un tesoro. Tenía el cabello negro brillante, ojos grandes pintados con brillo, y una sonrisa congelada que parecía mirar siempre hacia arriba. «Se parece a ti», comentó él. Con tono de cumplido, ella se rió bajito, apretando la muñeca contra el pecho. «¿Podemos llamar a mamá para enseñársela?», preguntó, levantando la vista. Tatum se acercó, se sentó en el borde de la cama junto a ella. El colchón se hundió un poco bajo su peso. Más tarde dijo: «Ahora vamos a ver la película que te prometí. Tu mamá sabe que estás conmigo. Está tranquila, no hace falta preocuparla cada 5 minutos». ¿No? Había algo en esa frase que, pronunciada con tanta seguridad, sonaba a regla. Relisha asintió, no porque entendiera de protocolos de seguridad ni de límites sanos, sino porque, en su experiencia, los adultos siempre sabían más que ella sobre cuándo y cómo había que llamar a casa. Tatum cambió de canal. Clic, 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 hasta encontrar una película que él decidió que era apta para niñas. No preguntó qué quería ver ella, tampoco hacía falta. El simple hecho de estar allí, con una pantalla para ellos solos y una cama que no tenía que compartir con nadie, ya era un lujo. «Voy a buscar hielo», dijo, levantándose. «Quédate aquí. No abras a nadie, no salgas». Entendido. Ella volvió a asentir. Abrazando a la muñeca, la puerta se cerró con un golpe suave. Durante unos segundos, solo se escuchó el zumbido del aire y las voces enlatadas de la televisión. Luego, el otro sonido se coló por debajo de la puerta. El murmullo lejano de un pasillo de hotel lleno de gente que va y viene sin mirar hacia adentro de las habitaciones. Relisha resopló. Estiró las piernas, se tumbó boca arriba un instante mirando el techo. Se imaginó que el patrón de las manchas de humedad eran islas en un mapa. Su mente se desplazaba entre el refugio y aquel cuarto, comparando sin querer. Allí no había gritos en el pasillo, no había bebés llorando en la habitación de al lado. No había peleas por el mando del televisor, había silencio. Y en ese silencio, ella se escuchaba pensar cosas que en DC General nunca tenían espacio. ¿Cuánto tardaría en volver Mr. Tatum? ¿Estaría la piscina aún abierta?
¿Le dejarían guardar la muñeca o habría alguna nueva regla que se la arrancara después? Abrazó con más fuerza el juguete, en algún lugar de la ciudad. En otra habitación iluminada por un televisor distinto, su madre empezaba a mirar el reloj con una inquietud todavía vaga. De esas que uno ahoga con frases como seguro ya viene, el tráfico está pesado. No voy a exagerar, ¿en el hotel? El tiempo seguía avanzando al ritmo del aire acondicionado. Los días siguientes, la ausencia de Relisha empezó a dibujar un hueco en lugares que no habían sido diseñados para notar pequeños vacíos. En la escuela, el pupitre vacío se veía menos cuando los niños se levantaban. Se movían, hacían ruido. La maestra marcó otra A de ausente en la lista. Ese gesto, repetido tantas veces con otros estudiantes, siempre iba acompañado de un pequeño diálogo interior. Ya volverá, es temporada de gripes. No puedo perseguir a cada familia hasta su casa, cuando una niña vive en un refugio. La línea entre lo normal y lo preocupante se vuelve borrosa. El protocolo decía que, tras cierto número de ausencias, había que contactar a la familia con insistencia. Derivar el caso a servicios sociales, pedir una visita. El protocolo estaba escrito en manuales, en correos, en instrucciones que se reparten a principio de año. La realidad, en cambio, se desplegaba en pasillos de escuela llenos de niños con problemas de todos los tamaños. Con un calendario de reuniones saturado, con teléfonos que no siempre recibían contestación. Al séptimo día sin verla, la maestra se detuvo más tiempo frente a su nombre. Lo rodeó con un círculo rojo. ¿Alguien ha visto a Relisha fuera de la escuela?, preguntó, casi en tono casual. Al grupo, algunos compañeros se miraron entre sí. Uno dijo que la había visto hacía semanas corriendo por el pasillo del refugio. Otro, que creía haberla visto en un video en un teléfono de otra niña. Nada concreto. Nada que sirviera como brújula. Más tarde, en la sala de profesores, mientras bebía café recalentado, la maestra habló con la directora. Tengo una niña del shelter que lleva 3 semanas fuera, dijo. La familia mandó una nota, pero no sé. Algo no me suena bien. La directora, con los ojos rojos por la falta de sueño, pidió ver el papel. Lo leyó una vez, lo leyó otra. ¿Quién es este doctor Tatum?, preguntó, frunciendo el ceño. Según la madre, es el médico que la está tratando, respondió la maestra, con un tono que dejaba claro que no se lo terminaba de creer. Pero no hay sello, ni número de teléfono de clínica, solo un móvil. La directora dejó el papel sobre la mesa. En ese momento, tenía en la bandeja del correo electrónico otros asuntos urgentes, una inspección del distrito, una queja de padres, un formulario sobre presupuesto. En algún punto, tuvo que decidir qué priorizar en ese instante. Llama, dijo, si no hay respuesta. Llenamos el reporte. Fue un pequeño movimiento. Una ficha en el tablero, pero en una historia como la de Relisha. Cada retraso, cada mañana lo hacemos. Cada seguro no es tan grave. Sumaba minutos a un reloj que nadie sabía que estaba corriendo en cuenta atrás. En DC General. La ausencia de Relisha se sentía de otra forma. Su cama seguía ocupando el mismo espacio. Pero la colcha apenas se movía. Los juguetes, la tableta, la muñeca nueva, se quedaban estáticos sobre la superficie. Había algo triste en la manera en que los objetos de un niño se quedan esperando. Como si ellos también tuvieran noción de tiempo. Al principio, los hermanos preguntaron, ¿cuándo vuelve? ¿Dónde está? Shamika respondía con frases cortas, intentando creerlas mientras las decía. Está con el señor Tatum. Tiene cita con el doctor. Está mejor fuera del refugio un tiempo. En su cabeza, una cinta se rebobinaba una y otra vez. Las veces en que él había traído a la niña de vuelta sonriendo, con bolsas de comida, con historias de piscinas, de hoteles, de luces, el hombre amable que se presentaba como un abuelo adoptivo,
que decía que lo único que quería era ayudar. Pero esta vez, las llamadas se volvían más espaciadas, los mensajes más vagos. Está conmigo, decía él por teléfono. No te preocupes, los médicos la están viendo. Las palabras "está conmigo" sonaban a frase de calma y, al mismo tiempo, a un cerrojo. Shamika desconfiaba de muchas cosas en la vida. Había aprendido a dudar de las promesas de los caseros, de las palabras bonitas de los funcionarios, de los compromisos de los padres de sus hijos, pero había algo en su relación con Tatum que se había construido sobre la idea de que él era una excepción. El adulto que se mostraba disponible cuando todos los demás se iban. Ella también estaba atrapada en una red de dependencia, de culpabilidad, de cansancio, cada vez que se planteaba ir a buscar a su hija ella misma. Arrastrar a todos los demás niños hasta aquel hotel que él mencionaba. Confrontarlo. Pedir explicaciones. Aparecía en su mente la lista de cosas que debía resolver antes. Formularios de asistencia, entrevistas con trabajadores sociales, turnos de trabajo, comida que conseguir. Mañana se decía, mañana voy. Y el mañana se repetía, como una promesa que siempre se pospone. Cuando en la escuela por fin hicieron la llamada, la voz al otro lado del teléfono fue, otra vez, la de Tatum. No sonaba como la voz de un médico que atiende en una consulta. Sonaba como la de un hombre con demasiadas respuestas preparadas. Relisha está enferma, dijo. Está bajo mi cuidado. Tiene una cita en el hospital infantil. Pueden anotar que está excusada. No se preocupen, la persona que tomó la llamada. Al principio, anotó la información tal cual. Pero algo en el tono, en la seguridad casi exagerada, generó incomodidad al colgar. Las miradas se cruzaron en la sala de administración. No es normal, comentó alguien, que un doctor use su móvil personal para esto. Ni que un miembro del personal del shelter esté actuando como médico, añadió otra, que conocía el nombre de Tatum por haber dedicado un tiempo a leer informes del refugio. La alerta interna empezó, por fin, a encenderse. Se rellenó un reporte. Se envió al organismo correspondiente, Servicios de Protección Infantil. En un mundo ideal, ese reporte habría activado una cadena rápida. Una visita inmediata al refugio, entrevistas, localización de la niña. En la realidad, entró en un sistema saturado, lleno de casos, con trabajadores sobrecargados tratando de priorizar entre urgencias sin fin. El expediente de Relisha, con su nombre y apellidos escritos en letra de formulario, se apiló junto a otros. Mientras tanto, ella ya no estaba en DC General, ni en la escuela, ni en ningún sitio donde alguien pudiera verla sin querer, de pasada, y preguntarse por qué esa niña de 8 años iba de la mano de un hombre adulto en un hotel. En el hotel, las cámaras seguían grabando escenas rutinarias, parejas entrando con equipaje, huéspedes pidiendo más toallas, personal de limpieza con carritos. Y, en medio de todo eso, en una de esas fechas que más adelante, los investigadores revisarían fotograma a fotograma, Relisha y Tatum caminando por el pasillo, tal y como se vería después en las noticias. Él delante, ella detrás, con esa mezcla de energía infantil y cansancio aprendido, la manera en que arrastraba un poco los pies, como si la alfombra fuera arena, y la forma en que miraba de vez en cuando a las puertas, curiosa por todo lo que no podía ver, a primera vista. No había nada que gritara peligro. Era precisamente ese aspecto cotidiano lo que hacía el video tan perturbador. El monstruo no llevaba máscara, no aparecía de un callejón oscuro. Estaba ahí, a plena luz, caminando como cualquier otro adulto que acompaña a una niña a su habitación. Cuando por fin una trabajadora social se presentó en DC General, preguntando por Relisha, lo hizo con una carpeta en la mano y el gesto agotado de quien ha pasado el día entero de un lado a otro de la ciudad. Pidió hablar con la madre, pidió ver a la niña. Pidió aclarar la historia de la enfermedad, del doctor, de las ausencias. Las respuestas que obtuvo fueron fragmentos.
Está con el señor Tatum. Está enferma. Fue al hospital. Está mejor fuera de aquí. Esa mezcla de evasivas y realidades a medias no se parecía a los casos en los que una familia intenta ocultar algo a toda costa. Se parecía más a esos momentos en que todo el mundo está convencido de que alguien más lleva el control de la situación. La trabajadora pidió el registro del personal del refugio. Buscó el nombre de Tatum. Lo encontró. Lo subrayó al volver a su oficina. Escribió un informe con una frase que, en retrospectiva, sonaría demoledora. Niña de 8 años. Residente en refugio. Vista por última vez bajo el cuidado de un empleado de mantenimiento que se presenta como doctor. Sin evidencia de supervisión médica real, ese informe llegó a manos de la policía. Hasta entonces, oficialmente, Relisha era una niña que no iba a la escuela y estaba enferma. A partir de ese momento, empezó a convertirse en otra cosa, una niña desaparecida. Las horas que se perdieron entre esas dos categorías no se pueden recuperar, las llamadas que no se hicieron a tiempo, los pasillos que no se recorrieron buscando su rostro, los hoteles que no se revisaron cuando todavía quizás se podía escuchar su voz a través de una puerta. Forman parte de una cuenta invisible, pero en algún punto, el reloj cambió de sonido. En la comisaría, alguien dejó caer un bolígrafo sobre la mesa y dijo, hay que encontrar a Relisha Rudd. Y esa frase, que en boca de una tía, de una vecina, de una maestra, habría sonado a preocupación, en boca de un oficial de policía se convirtió en otra cosa. Una alarma que, por fin, empezaba a sonar, cuando la niña llevaba semanas caminando en un espacio fuera del mapa, de la mano de un hombre cuya sonrisa amable en los pasillos del refugio estaba a punto de mostrar su reverso más oscuro. La primera vez que la policía entró en DC General preguntando por Relisha, nadie supo responder algo tan simple como ¿cuándo fue la última vez que la viste? En la entrada. El uniforme azul del oficial desentonaba con la mezcla habitual de sudaderas, mochilas y abrigos raídos. El hall del refugio olía a desinfectante barato y a comida recalentada. Un televisor colgado en alto mostraba un partido con el volumen bajo. Casi nadie lo miraba. Estamos buscando a una niña, dijo la agente Lewis, sosteniendo una foto impresa. 8 años. Se llama Relisha Rudd. Vive aquí, la recepcionista. Detrás del mostrador, levantó la vista con expresión cansada. Miró la foto, frunció el ceño. Sí, creo que la he visto, murmuró. Vive en el ala C. Con su mamá, pero hace días que no la veo por aquí. ¿Cuántos días?, insistió Lewis. La mujer dudó, miró el reloj. Como si en la esfera encontrara una respuesta. No lo sé, admitió. Al final, aquí entra y sale tanta gente. La frase quedó flotando, peligrosa. Como una confesión involuntaria, en un lugar donde nadie sabe exactamente cuándo fue la última vez que vio a una niña de 8 años. Algo ya está roto, mucho antes de que llegue la policía. En la habitación de Shamika, el caos parecía aún más pequeño que el del pasillo. Concentrado en unos pocos metros cuadrados, una cama matrimonial. Otra litera, ropa apilada sobre una silla. Una bolsa de plástico haciendo las veces de cajón, un peluche sin un ojo en el suelo. La cama de Relisha estaba revuelta, como si se hubiera levantado hace un momento. Pero hacía semanas que nadie la ocupaba. Shamika se sentó en el borde. Retorciéndose las manos, Lewis desplegó la foto sobre la colcha. Aunque no hacía falta, en esa habitación, cada objeto tenía la huella de la niña. Necesito que me cuentes. Con calma dijo la detective. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Relisha? Exacto, día. Hora, lo que recuerdes. Shamika se pasó la palma por la cara, como si quisiera borrarse el cansancio y, de paso, la culpa. Respiró hondo. Fue hace varias semanas. El señor Tatum vino, dijo que la iba a llevar a un hotel, que había una fiesta, que iba a estar con su nieta. Hacía eso a veces, la recogía.
La traía de vuelta. No pensé que... La voz se le quebró. Louis la dejó llorar unos segundos. No por cortesía, sino porque sabía que interrumpir en ese punto solo generaba defensas. No información. ¿Qué día? Insistió luego, suave. ¿Recuerdas si los niños estaban en la escuela? Si había llovido. ¿Algún detalle? Shamika cerró los ojos. Buscando la escena en su memoria, recordó el abrigo, la muñeca, el llavero de Tatum tintineando. Era viernes, dijo, o sábado, ¿no? Espere, creo que era un viernes porque los niños habían ido a la escuela. Sí, porque Relisha vino con la mochila. Y él dijo que así no había problema, que se quedaba con ella ese fin de semana. Que la iba a llevar al museo, a la piscina, que... Se detuvo. Hablar en voz alta de esos planes los hacía sonar, de golpe, menos inocentes. ¿Te dijo en qué hotel iban a estar?, preguntó Louis. No, solo un hotel bonito. Y después de ese día, ¿hablaste con tu hija? Shamika asintió, sí. Él me ponía con ella por teléfono. Ella decía, estoy bien, mamá. No quiero volver al refugio. Se reía. Sonaba feliz. Louis tomó nota mental. Un hombre adulto, con todo el control de la situación. Filtrando la comunicación entre la madre y la niña. ¿Y cuándo empezaste a preocuparte?, preguntó. Cuando la escuela llamó, respondió Shamika. Dijeron que llevaba semanas sin ir. Yo pensé que estaba segura con él. Que la estaba llevando al médico. Que... Se encogió sobre sí misma. No quería que volviera aquí, susurró. ¿Usted ha dormido aquí? ¿Ha visto cómo es? Él decía que podía darle algo mejor, que con él estaba mejor. Que la culpa y la necesidad se enredaban en sus palabras. Louis no la interrumpió para juzgarla. Ese trabajo ya lo haría medio país desde el sofá de sus casas cuando la cara de Shamika apareciera en las noticias. Su trabajo era otro, reconstruir la ruta exacta que había llevado a una niña de una habitación de refugio a un pasillo de hotel del que nunca salió. En la oficina de administración del refugio. Louis pidió el expediente de Tatum. Se lo entregaron en una carpeta manchada de café, con papeles que parecían haber sido metidos y sacados decenas de veces. En la portada, su nombre completo, edad, puesto, conserje en mantenimiento. Los primeros folios hablaban de turnos, de evaluaciones superficiales. Trabajador cumplidor, buena relación con residentes. Dispuesto a ayudar. Lo que no aparecía allí era lo que empezó a asomar en cuanto Louis pidió algo más. Antecedentes penales. Necesito sus registros anteriores, dijo a un funcionario del ayuntamiento. Por teléfono, todo. Robos, condenas. Lo que sea. Hubo un silencio al otro lado. Un tecleo, unos segundos de espera. Tiene un historial largo, contestó la voz. Finalmente. Condenas por robo, allanamiento. Posesión ilegal de arma. Estuvo en prisión varios años. Fue liberado, contratado después por la empresa que gestiona el refugio. Con esos antecedentes, nadie pensó en limitar su contacto con niños. Preguntó Louis, no como crítica moral, sino como dato. En teoría, dudó la voz, no debía estar solo con residentes. Pero esas cosas, ya sabe cómo es, falta de personal. Turnos. Al final, la frase quedó incompleta. Louis colgó con una sensación pegajosa en el estómago. No solo tenían un hombre con antecedentes y acceso ilimitado a familias vulnerables. Tenían, además, un sistema que lo había permitido. Y la búsqueda de Relisha se convirtió, en pocas horas, en una carrera contra un reloj al que ya le faltaban varias agujas. La policía revisó cámaras en DC General. Nada. Pidieron imágenes de hoteles cercanos, uno tras otro. Mostraban entrada y salida de huéspedes sin relevancia, hasta que, en la pantalla de una pequeña sala de control del Holiday Inn, apareció el pasillo interminable.
y el hombre, y la niña. Louis se inclinó hacia adelante, casi pegando la frente al monitor. «Páralo ahí», dijo. El técnico detuvo la imagen justo cuando Tatum se giraba apenas un poco hacia la cámara. Suficiente para reconocer su perfil. «¿Fecha?», preguntó ella, sin apartar la vista. El técnico miró la esquina de la pantalla, donde la fecha y la hora parpadeaban en verde. Dio la cifra. La sala se quedó en silencio. Esa imagen era de hacía semanas, entre el momento en que la cámara del hotel había capturado a Relisha y Tatum caminando hacia la habitación y el momento en que la policía estaba viendo ese video. Habían pasado días y días en los que nadie les había buscado con intensidad, días en los que los informes se habían perdido en escritorios, días en los que la palabra desaparecida aún no se había pronunciado. Louis sintió cómo se le cerraba la garganta. No era solo la angustia de saber que estaban llegando tarde, era la rabia sorda de ver, una vez más, que el tiempo de reacción de las instituciones no es el mismo para todos. El protocolo del Amber Alert, la alerta máxima para menores desaparecidos, exigía criterios específicos. Evidencia de secuestro, peligro inminente. Información descriptiva que pudiera difundirse. En el despacho del capitán. Un grupo de mandos debatía. «No sabemos si es un secuestro», dijo uno. Revisando papeles, el hombre es conocido por la familia. Tiene una relación previa con la niña. Hay consentimiento. No hay consentimiento cuando una niña de 8 años lleva semanas fuera del radar, cortó Louis. La familia ya no sabe dónde está. La escuela tampoco, el refugio tampoco. Solo ese hombre. Y ahora, ni siquiera él aparece. Si declaramos Amber Alert y luego resulta que... Empezó a decir otro. ¿Qué? Insistió ella. Que resultó estar en casa de una tía viendo dibujos animados. Ojalá. Pero si nos equivocamos al revés, si esperamos más, lo que vamos a estar haciendo no es buscar a una niña, es buscar un cuerpo. Hubo un silencio pesado. Los responsables sabían que activar un Amber Alert era como encender un foco gigantesco sobre toda la ciudad. Notificaciones en móviles, cortes en la programación de televisión. Noticias en radios, carteles en autopistas. Sabían también que no todas las desapariciones de niños tenían ese privilegio, pero... En ese punto, seguir fingiendo que el caso de Relisha era una ausencia escolar prolongada ya no era sostenible. Horas más tarde, los teléfonos de miles de personas vibraron al mismo tiempo. En las pantallas apareció un mensaje. Alerta Amber, Relisha Rod. 8 años, desaparecida. Última vez vista con Khalil Tatum. Una foto de ella, sonrisa tímida, pelo recogido y otra de él, mirada seria. Rostro adulto, ojos pequeños se reprodujeron en noticieros. Redes sociales, carteles improvisados. La pregunta, sin embargo, llegó tarde a los ojos de muchos. En los barrios más acomodados de la ciudad, la noticia se coló entre informes de tráfico y segmentos sobre el clima. En los barrios pobres, fue un golpe en el estómago. En las calles cercanas a DC General, la gente empezó a comentar en la puerta de las tiendas. En las paradas del bus, en los porches. Esa niña es de aquí, es la pequeña del shelter. Yo la vi jugar aquel día con mi sobrina. Había indignación. No solo por la desaparición, sino por todo lo que había venido antes. Si fuera una niña rubia de los suburbios, con jardín y perro, decía una mujer en un programa de radio comunitaria. Habrían puesto la alerta el mismo día, pero es una niña negra, viviendo en un refugio, y cuando eres como ella, parece que todo el mundo asume que tu vida es complicada, y entonces tu ausencia también tiene que serlo. En la comisaría, los teléfonos no paraban de sonar. Algunas llamadas eran falsas pistas. Otras, simples descargas emocionales de gente que necesitaba decirle algo a alguien. Entre todo ese ruido, la policía intentaba trazar un mapa de pasos de Tatum. ¿Dónde había usado tarjetas? ¿Dónde se había registrado? ¿En qué coche se había movido? Había una sensación extraña en el aire.
como si fueran siempre varias horas detrás de él. El primer giro brutal no vino de un hotel, vino de un motel de carretera. Fue la llamada de otro departamento de policía la que encendió una nueva alarma. «Tenemos a una mujer muerta en una habitación de motel», dijo la voz por teléfono. Disparo en la cabeza. Nombre: Andrea Tatum, esposa de Khalil Tatum. Louis sintió que la silla se le hacía más pequeña. ¿Y él?, preguntó. ¿Dónde está él? Desaparecido. El coche no está. El registro dice que entró con ella, pero no tenemos salida registrada. Creemos que salió por una puerta lateral. Otra vez. Un hombre dejaba un lugar cerrado convertido en escena de crimen, y el sistema llegaba cuando ya solo quedaban restos. La noticia de la muerte de Andrea se filtró rápido a la prensa, de inmediato. El tono de la cobertura cambió. Ya no se hablaba solo de empleado del refugio bajo investigación. Ahora se hablaba de hombre armado, sospechoso de asesinato. Prófugo. En las fotos, la cara de Tatum parecía volverse más oscura con cada titular. La historia dejaba de ser, a ojos del público, el caso difuso de una niña extraviada y se convertía en la persecución de un posible asesino de menores. Dentro de la policía, sin embargo, la sensación era más agria que heroica, porque el hecho de que Tatum siguiera libre significaba, casi con seguridad, que si sabía algo sobre Relisha, sobre dónde la había dejado, sobre qué le había hecho, ese conocimiento estaba encerrado en una mente que ahora huía y que, en cualquier momento, podía decidir apagarse sola. Las operaciones de búsqueda se multiplicaron. Equipos peinando parques, registros en hoteles baratos, visitas relámpago a familiares, amigos, conocidos de Tatum. En cada puerta que tocaban, la misma mezcla de incredulidad y miedo. Nunca pensé que, decían unos. Siempre fue raro, pero decían otros. En uno de los registros, encontraron algo que heló la sangre de Louis más que cualquier confesión. En el maletero de un coche asociado a Tatum, hallaron bolsas de basura, toallas, restos de comida rápida, alguna prenda infantil, nada concluyente por sí solo, pero todo incómodamente compatible con la idea de que había pasado tiempo con la niña lejos de la vista de todos. Los perros rastreadores marcaron lugares. Siguieron pistas hasta zonas boscosas, terrenos baldíos, orillas de río, una y otra vez. Cavaron, olieron, escarbaron, una y otra vez. No encontraron el cuerpo de Relisha. La ausencia empezaba a tener un peso específico. La de esas historias en las que ni siquiera hay un punto físico donde dejar flores. Los días siguientes fueron una sucesión de madrugadas con café frío y mesas llenas de mapas. Louis dormía poco y mal. Cuando cerraba los ojos, veía siempre la misma imagen. La niña en el pasillo del hotel, el hombre junto a ella. La puerta que se cierra. A veces imaginaba que estaba unos pasos detrás, que podía correr, gritar, detenerlos, pero siempre se despertaba justo antes de alcanzarlos. En una de esas madrugadas, mientras revisaba por enésima vez el calendario de movimientos de Tatum, llegó un aviso por radio: vehículo sospechoso localizado en Kenilworth Park. Coincide con descripción de Tatum. El sonido de la silla arrastrándose fue casi inmediato. Louis salió del despacho con el corazón acelerado. Kenilworth Park era una zona de humedales y árboles. Un contraste extraño con el paisaje urbano de Washington. Senderos de tierra, áreas de picnic, zonas donde la gente iba a caminar cuando quería sentir, por un momento, que estaba lejos de la ciudad. Allí, entre el verde, el coche de Tatum estaba aparcado a un lado, medio oculto por la maleza. Puertas cerradas, ventanas empañadas. Los vehículos de la policía se detuvieron en semicírculo, a una distancia prudente. Las luces giratorias pintaban de azul y rojo los troncos de los árboles. Louis se ajustó el chaleco, notando el peso en los hombros. No pensó en protocolos. Pensó en Sophie. Pensó en Shamika.
Pensó en la foto de Relisha, en esos ojos que parecían preguntar algo que nadie sabía responder. Vamos, dijo, más para sí misma que para el resto. Y avanzó hacia el coche, sin saber todavía si lo que iba a encontrar allí dentro iba a acercarlos. Por fin, a la verdad. Oh, sí, una vez más. Llegaban justo después de que alguien hubiera tomado, en silencio, la decisión de llevarse consigo las respuestas que todos necesitaban para poder, al menos, empezar a llorar con un poco menos de incertidumbre. Lo primero que Louis vio no fue el cuerpo. Fue un cuervo, posado en la rama baja de un árbol. Torcido sobre el coche, el animal inclinaba la cabeza de lado a lado como si estuviera evaluando la escena, tratando de decidir si aquello le concernía. El graznido corto que soltó al ver acercarse a los agentes sonó casi como una advertencia. Kenilworth Park era un lugar extraño a esa hora. Un desconocido lo volvía a pegar o colocaba uno nuevo encima. Era una forma torpe de decir, el barro húmedo cedía bajo las botas. En el Ugly Tuna, sin embargo, el rumor de la autopista recordaba que la ciudad seguía ahí, inmensa. Indiferente, el coche de Tatum estaba detenido junto a un sendero poco transitado, mitad oculto por los arbustos, como si se hubiera detenido allí por casualidad, y luego se hubiera arrepentido de avanzar. Cuidado con las huellas, advirtió uno de los técnicos, mientras marcaba el perímetro con cinta amarilla. Louis avanzó hasta quedar a un par de metros de la puerta del conductor. El cristal estaba empañado por dentro. El reflejo de las luces azules bailaba sobre la superficie, deformando las sombras en el interior. ¿Ves algo?, preguntó un agente a su lado. Ella no contestó enseguida, se inclinó, buscando ángulo entre los reflejos. Primero vio una mano. Luego, la curva del hombro. Luego, el resto. El cuerpo de Khalil Tatum estaba recostado hacia el asiento del acompañante, como si se hubiera desplomado de lado. La piel oscura parecía ceniza bajo la luz artificial. El arma descansaba cerca de su mano, caída, con un brillo opaco. No hubo espasmo de horror en el rostro de Louis. Había visto demasiados muertos. Pero aquel, en particular, tenía un peso distinto, no por quién era él, sino por lo que se llevaba consigo. Está muerto, dijo. Sin dramatismo, el cuervo soltó otro graznido, como un comentario. El trabajo empezó de forma mecánica, fotos desde todos los ángulos. Marcadores numerados junto a cada casquillo, junto a cada mancha en la tapicería, junto a cada objeto que pudiera importar. Una botella de agua a medio vaciar, una gorra arrugada en el asiento trasero, un papel de bolsa de comida rápida. Cuando abrieron la puerta, el olor metálico y agrio de la sangre mezclada con el interior cerrado salió como una bofetada caliente. Uno de los agentes dio un paso atrás, instintivo. Louis se mantuvo firme, respirando por la boca. Sin signos de lucha dentro del vehículo, informó el forense de campo. Todo apunta a un disparo autoinfligido. Lo confirmaremos en la autopsia, pero no hacía falta acabar la frase. La escena gritaba suicidio. En el bolsillo del abrigo de Tatum encontraron una cartera con pocos billetes, algunas tarjetas, recortes de papel. En uno de ellos, garabateados, había números de teléfono, sin nombre. En otro, una lista corta: gasolina, comida, motel. En ninguno ponía Relisha. ¿Alguna nota?, preguntó Louis. Nada, respondió el técnico. El silencio que siguió era más elocuente que cualquier carta de despedida. Tatum se había llevado consigo el único relato en primera persona de lo que había pasado con la niña. ¿Qué? Mientras procesaban el coche, otro equipo se desplegó por el parque, perros rastreadores olfateando la maleza, agentes con linternas abriéndose paso entre arbustos, levantando ramas, apartando basura, cada vez que la luz se detenía sobre una forma extraña, una bolsa, una manta, un montón de ropa. El pulso se aceleraba un poco, hasta que el objeto se revelaba como algo inofensivo.
Uno más de los desechos que la ciudad deja en los límites de sí misma. Luis caminaba detrás de uno de los guías caninos. El barro pegándose a sus botas, la linterna cortando franjas de luz en la oscuridad. Intentaba no pensar en lo obvio, si Tatum había elegido ese parque para terminar con su vida. Era lógico buscar allí también algo de Relisha. La idea pesaba como una piedra fría en el estómago. Aquí dijo de pronto uno de los agentes, señalando un claro. Todos se detuvieron. La luz convergió en un punto. Una cuerda colgaba de una rama baja, balanceándose apenas con el viento. No había nada más, solo el trozo de soga. Raída en el extremo, como si alguien hubiera empezado a hacer algo y luego se hubiera arrepentido. O hubiera cambiado de plan. Intento fallido, murmuró alguien. Luis no contestó. Imaginó al hombre allí, de pie. En medio del parque, con el cordel en la mano. Mirando la rama, probando la resistencia. Imaginó sus manos, las mismas que se habían llevado a una niña de 8 años por un pasillo de hotel. Ahora tanteando la forma de salir del círculo. Al final, no había sido la cuerda, había sido el arma. Daba igual el mecanismo, el resultado era el mismo. Un cuerpo adulto al que nadie iba a llorar en público, y la ausencia intacta de una niña a la que toda la ciudad decía buscar. La noticia del hallazgo del cadáver de Tatum recorrió los medios como un relámpago. Principal sospechoso en la desaparición de Relisha Rudd encontrado muerto en parque local. En los titulares, su rostro compartía espacio con el de ella. La narrativa se ajustaba a un guión conocido. El monstruo que se quita de en medio antes de responder, el eslabón que se rompe. El final abrupto de una persecución policial, pero en las casas del sureste de D.C., donde las familias conocían de cerca el rostro de la pobreza, la sensación era otra. Una vecina del refugio, viendo las noticias con los codos sobre la mesa de la cocina, murmuró, claro. Él ya descansó, ¿y ella? La pregunta resonaba en muchas gargantas, porque si el villano estaba muerto, el relato mediático corría el riesgo de cerrarse en falso. Caso resuelto para la estructura policial, aunque el cuerpo de Relisha no hubiera aparecido. Aunque nadie supiera qué le había hecho exactamente, ni cuándo, ni dónde. Luis lo sabía. Y le hervía la sangre. Esa misma tarde, en la sala de prensa del departamento de policía. Los focos calientes apuntaban al podio. Los periodistas ocupaban todas las filas. Micrófonos y cámaras alineados como un ejército de ojos esperando titulares. El jefe de policía salió primero. Traje oscuro, corbata tensa. Rostro grave. Esta mañana dijo, con voz medida, nuestros agentes localizaron el cuerpo de Khalil Tatum en Kenilworth Park. La evidencia preliminar indica que se trata de un suicidio por arma de fuego. Los detalles completos se conocerán tras la autopsia. Un murmullo recorrió la sala. Una mano se levantó. ¿Y Relisha?, preguntó una reportera. Había algún signo de ella en el parque. Todavía creen que está viva. El jefe hizo una pausa. Se apoyó levemente en el podio. No hemos encontrado a Relisha, respondió. La búsqueda continúa. Seguimos tratándola como una niña desaparecida. No tenemos evidencia concluyente de que tragó saliva de que haya fallecido. Nuestro objetivo sigue siendo encontrarla. No convenció a nadie del todo. Ni a los periodistas, ni a los vecinos. Ni siquiera a los policías que se apoyaban en la pared lateral, con los brazos cruzados. Sabiendo por experiencia que las evidencias concluyentes rara vez aparecen cuando el tiempo ya ha avanzado tanto. Después de él, subió al micrófono una representante del ayuntamiento, hablando de revisión de protocolos, de investigación interna, de fallos sistémicos en el manejo de DC General. Sonaron nombres de comisiones, de informes, de auditorías. Luis, desde el fondo de la sala, escuchaba las palabras como si vinieran de otra habitación. Estaban hablando de responsabilidades repartidas, de procesos,
de fallas. Ella seguía pensando en una niña de 8 años, caminando por un pasillo de hotel. En el refugio. El ambiente era distinto, la noche en que se supo lo de Tatum. Los pasillos parecían más estrechos. Las madres se reunieron en pequeños grupos, hablando en voz baja, mirando las puertas, vigilando más de cerca a sus hijos. Los niños recibían instrucciones más duras de lo habitual. No hables con nadie, no te alejes. Si ves a un trabajador, me avisas. Una mujer, con el bebé al hombro, explotó frente a una trabajadora social. Ahora vienen a decirnos que van a cambiar las reglas. Ahora, después de que dejamos a nuestros hijos con él porque ustedes dijeron que era seguro, que tenía su identificación, que trabajaba aquí. La trabajadora intentó explicar, con palabras blandas, que el contrato, que la empresa, que la supervisión. Las palabras rebotaban contra la rabia. Si ese hombre hubiera estado trabajando en un colegio del norte, intervino otra mujer, con niños de otro color de piel, con padres con abogados. ¿Usted cree que lo habrían dejado pasearse así? Llevarse a una niña a hoteles, sin que nadie preguntara nada. Había más que dolor en esas frases, había conciencia. De clase, de raza. De cómo algunos cuerpos importan más, o más rápido. A la hora de activar alarmas. Louis volvió a la escuela de Relisha, esta vez con el peso de saber que Tatum estaba muerto. La maestra la recibió en el aula vacía, fuera del horario de clases. Las mesas estaban ordenadas, las sillas sobre ellas. En el corcho, los dibujos seguían colgados. El nombre Relisha, escrito en papel de colores, todavía ocupaba un lugar en la pared, como si la llamara a sentarse. A veces me quedo aquí sola después de clase, confesó la maestra. No sé si es porque quiero o porque no sé qué otra cosa hacer. Louis caminó entre las filas de pupitres, deslizó la mano por la superficie del escritorio donde Relisha solía sentarse. Había pequeños arañazos en la madera, marcas hechas probablemente con la punta de un lápiz. Trazos nerviosos de alguien que espera. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó aquí? Preguntó. La maestra cerró los ojos un segundo. Hace más de un mes, dijo, y no me di cuenta del todo hasta que faltó aquella semana entera. Tenía tantos otros, hizo un gesto hacia las otras mesas, tantos otros problemas. No vi que este era diferente. El reproche era hacia sí misma más que hacia nadie. Louis sacó de la carpeta la nota supuestamente firmada por un doctor, Tatum. La pegó en la pizarra con un imán. Esta nota, dijo, debió ser una enorme bandera roja. La maestra asintió. Lo sé. Las dos se quedaron mirando el papel unos segundos. Un folio blanco, con letra insegura. Bastaba para ver cuántas capas distintas de negligencia se habían ido acumulando. La de quien lo escribió, la de quien lo aceptó sin exigir pruebas. La de quien tardó demasiado en cuestionarlo. Lo que más me duele, dijo la maestra, finalmente es que, si hubiera sido otra niña. Sé que las cosas habrían ocurrido distinto, si hubiera sido, usted sabe, una niña que viviera en una casa con jardín. Que tuviera padres que vinieran a las reuniones, que enviaran correos. A esos niños no los dejamos faltar tantas semanas sin que el sistema entero se tambalee. Louis no intentó consolarla. No había consuelo en la verdad, solo la posibilidad mínima, pero algo de que reconocerla evitara que volviera a repetirse exactamente igual. Mientras la investigación oficial se quedaba sin pista principal, en el barrio empezó a crecer otra forma de búsqueda. La de la comunidad, en un parque cercano al refugio. Alguien colocó una mesa de plástico con carteles impresos, rotuladores, cinta adhesiva, sobre la mesa. Una foto ampliada de Relisha, plastificada para que la lluvia no la arruinara. Vigilia esta noche, decía un cartel. 7. Me, trae una vela. Trae tu voz. Louis fue. No como detective, como ciudadana. El parque, iluminado por farolas débiles, se llenó de gente despacio. Algunos llegaron con velas compradas de última hora, otros
con velas casi agotadas que habían encontrado por casa. Había niños con abrigos grandes, hombres con manos en los bolsillos, mujeres con bufandas apretadas hasta la barbilla. Shamika estaba allí, rodeada de familiares. Con la mirada perdida, sostenía una vela. Pero la llama se mantenía baja, temblorosa, como si supiera que el viento podía apagarla en cualquier momento. Un pastor tomó el micrófono primero, hablando de esperanza, de fe. De nuestra niña. Una activista del barrio habló después. Más dura, no podemos dejar que Relisha sea solo un rostro en la pantalla. No podemos dejar que digan, bueno, el hombre malo ya está muerto. Fin, no es fin. Ella no está aquí, no sabemos dónde está. Y eso es culpa de un sistema que no la miró a tiempo. En algún momento, alguien empezó a cantar suave. No era un himno formal. Era más bien un murmullo, palabras sencillas, repetidas, que hablaban de que nadie está solo. De que los nombres no se borran. Luis observaba las caras. Pensaba en la cantidad de veces que había participado en ruedas de prensa, en diligencias frías, en informes. ¿Aquí? La historia de Relisha no era un caso, era una ausencia compartida. Una mujer mayor, con el pelo completamente blanco. Se acercó a Shamika, le puso una mano en el hombro. No venimos solo por tu hija, dijo, en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que Luis alcanzara a oír. Venimos por todas las que nadie nombró antes. Pero hoy sí vamos a decir este nombre. Hoy. Sí, y juntos. Como si alguien hubiera dado una señal invisible, comenzaron a repetirlo. Relisha, Relisha. Relisha. Cada repetición parecía un intento de hacerla reaparecer, de fijarla en el aire, de impedir que se desvaneciera entre estadísticas. En la oficina. De regreso, los mapas seguían sobre la mesa. Círculos rojos marcando hoteles, parques, carreteras, líneas que indicaban movimientos de Tatum en los días previos a su muerte. Cajeros automáticos, gasolineras, tiendas de conveniencia, en cada punto. Agentes habían preguntado, ¿la vio con él? Las respuestas, casi siempre, eran negativas o tan imprecisas que no ayudaban. El tiempo. Ese enemigo silencioso seguía avanzando. Cada día nuevo sin noticias hacía más difícil sostener la palabra desaparecida en lugar de presuntamente muerta. Pero legalmente, oficialmente, administrativamente, Relisha seguía siendo un caso abierto. Luis, mirando el tablero, sintió que algo se le clavaba en el pecho. Hasta ese momento, su trabajo había consistido, en buena parte, en perseguir hombres. Buscar hechos, pruebas, movimientos, coartadas, mentiras, con Tatum muerto. El centro de gravedad se desplazaba. Ya no se trataba solo de reconstruir qué había hecho él, sino de entender qué no habían hecho todos los demás. La policía, el refugio, la escuela, el servicio de protección, los medios. Ella misma. No quiero que este tablero se quede así, le dijo a Rawlins, señalando la foto de Relisha en el centro del corcho. No quiero otro caso de niña negra desaparecida que se mencione una vez al año en un reportaje y luego se olvide. Rawlins, cansado, la miró. ¿Qué propones? Preguntó. Hemos rastreado hoteles, parques, amigos, familiares. El principal sospechoso está muerto. No tenemos lugar del crimen, no tenemos restos. No tenemos nada. Luis apretó los puños. Tenemos una pregunta, respondió. ¿Cómo desaparece una niña en una ciudad llena de cámaras? De escuelas, de refugios, de funcionarios, sin que nadie grite antes. Esa pregunta, que no se resolvía con una orden de arresto ni con un informe final, era la que empezaba a pescar en aguas más profundas. Era la pregunta que, tarde o temprano, se haría la audiencia del video que tú vas a contar. Fuera.
En algún muro de la ciudad, alguien pegaba otro cartel con la cara de Relisha. El papel crujía bajo la presión de la cinta adhesiva. La lluvia de los últimos días había borrado los bordes de otros pósters, difuminando sus rasgos, pero seguían allí, en capas, como sedimentos de una promesa. No te vamos a olvidar, en el refugio, en la escuela, en las casas donde los niños se recogían temprano por miedo. Relisha ya no era solo una niña ausente, era una especie de advertencia viva. Un recordatorio de lo fácil que es que un cuerpo pequeño desaparezca cuando está rodeado de pobreza, de burocracia, de racismo, de buenas intenciones mal dirigidas. El cuerpo de Tatum descansaba en una morgue, su historia concluyendo con una bala. El de ella seguía sin aparecer, y en ese vacío concreto, en esa falta de punto final, se escondía la parte más inquietante de su historia. Que el monstruo había caído, pero el agujero por donde ella se había ido seguía abierto. Y bajo tus pies, como narrador y como espectador, empezabas a sospechar que no se trataba solo de un caso, sino de una grieta mucho más grande. De esas que nadie mira de cerca hasta que, un día, se traga a una niña y un pasillo de hotel se convierte, para siempre, en la última constancia de que estuvo aquí. El micrófono zumbaba, demasiado cerca de la boca de quien hablaba, en la sala de audiencias del Consejo de la Ciudad. Las paredes estaban revestidas de madera clara y las cámaras de televisión ocupaban la parte de atrás, esperando frases recortables. En las primeras filas, empleados municipales se aferraban a carpetas llenas de informes. Más atrás, vecinos del sureste de apretaban las manos sobre los reposabrazos, como si se prepararan para turbulencias. En la mesa principal, bajo el letrero que decía Comisión de Servicios Humanos, una placa de metal llevaba un nombre escrito con letras negras. DC General Family Shelter. El presidente de la comisión golpeó la mesa con el mazo. Continuamos, dijo, con voz cansada. Ahora escucharemos a la jefa de policía adjunta Lewis sobre el manejo del caso de Relisha Rudd y la coordinación con otras agencias. Lewis se sentó frente al micrófono, traje oscuro, carpeta abierta, las ojeras marcadas por noches que ya nadie estaba contando. Al lado, un representante del Departamento de Servicios Humanos, con una corbata demasiado vistosa para el tono de la reunión, miraba sus notas como si en ellas estuviera la forma de salir menos dañado. Subinspectora empezó una concejala, inclinándose hacia adelante. Necesitamos que nos explique algo que mucha gente ahí fuera no entiende. ¿Cómo es posible que pasaran 20 y tantos días entre la última vez que alguien vio a Relisha en la escuela y el momento en que la policía la declaró oficialmente desaparecida? En la primera fila, Shamika levantó la vista. Había sido invitada, presionada, empujada a estar allí. Su cuerpo estaba presente, su mente, atrapada en un pasillo de hotel y en un parque donde un hombre que le había prometido ayudar se había pegado un tiro. Lewis respiró hondo. Podría haber soltado el manual, hablar de tiempos de respuesta, de protocolos, de informes que entran, de oficinas que los procesan. Podría haber tirado de la cuerda burocrática y repartir responsabilidad hasta diluirla. Pero, durante un segundo, pensó en la vigilia en el parque, en la anciana de pelo blanco diciendo, venimos por todas las que nadie nombró antes. Fallamos, dijo, sin rodeos. El murmullo en la sala fue un chispazo. El representante de Servicios Humanos la miró de golpe. Como si le hubiera pisado un cable pelado. Fallamos nosotros, repitió. La escuela vio ausencias y no escaló lo suficientemente rápido. El refugio permitió que un empleado con antecedentes se moviera con demasiada libertad entre las familias. Servicios Infantiles recibió reportes que no se trataron como urgencia. La policía entró en la historia tarde. Cada uno llegó con la sensación de que alguien más estaba encargándose, y mientras nos señalábamos unos a otros, una niña de 8 años se borró del mapa. La concejala sostuvo su mirada un momento. ¿Y si la niña hubiera vivido en otro código postal?, preguntó. ¿Cree que el tiempo de reacción habría sido el mismo? En la sala,
El aire se espesó. Louis podría haberse escudado en neutralidades. En cambio, contestó con la sinceridad incómoda de quien ya ha visto demasiadas veces la misma película. No dijo, lo hemos visto una y otra vez. Cuando una niña blanca, de clase media, desaparece de un barrio acomodado, los mecanismos se activan a otra velocidad. No es solo cuestión de protocolos, es cuestión de quién tiene voz. ¿Quién tiene abogados? ¿Quién tiene medios llamando cada hora? Relisha era una niña negra, pobre, viviendo en un refugio que ya estaba desbordado. El sistema la trató como trata a demasiadas niñas como ella. Como si su silencio fuera una posibilidad más dentro del caos, no una alarma. En la parte de atrás, una mujer soltó un amén apenas audible. Otra asentía, con los ojos brillantes. El presidente de la comisión anotaba algo en sus papeles, como si una palabra pudiera capturar ese desequilibrio. Estamos aquí, añadió Louis, porque no hay cuerpo que enterrar, porque ninguna de nuestras búsquedas ha encontrado a Relisha. Pero también porque, independientemente de eso, tenemos que contar la historia de cómo dejamos que desapareciera, no para limpiarnos, sino para que el próximo nombre no sea otra niña que se parece a ella. Shamika bajó la vista. En sus manos, un pañuelo arrugado estaba hecho casi polvo. No estaba allí para absolver ni para condenar. Estaba, en parte, para hacer de recordatorio viviente de que detrás de cada gráfico, de cada informe, hay una cama vacía en una habitación como la suya, en un refugio que olía a desinfectante y a cansancio. Meses después, en la entrada de DC General, colgaron un cartel nuevo. No era uno de esos improvisados con rotuladores, era oficial. Con el logo de la ciudad, el sello del alcalde. Palabras elegidas por manos de gabinete. Este refugio será cerrado. La ciudad se compromete a reemplazarlo con centros más pequeños, más seguros y más humanos para nuestras familias. Los medios lo presentaron como un paso hacia adelante, una respuesta concreta al escándalo. En las noticias, imágenes de políticos recorriendo los pasillos, prometiendo nunca más frente a cámaras que captaban cada gesto, cada frase ensayada. En el barrio, la reacción era menos limpia. Una madre, al ver el cartel, suspiró. Cierran el edificio, dijo. Ojalá pudieran cerrar también las cicatrices, porque, al margen de nuevas construcciones y discursos, la sombra de Relisha seguía pegada a esas paredes. Los niños que habían compartido pasillos con ella la recordaban a su manera, la que tenía una tableta, la que se fue con el señor del carrito, la que no volvió. Algunos soñaban con ella, otros borraban su rostro para poder dormir. Cuando el refugio finalmente cerró, alguien, en la noche, pintó con spray rojo sobre el portón de metal bajado. ¿Dónde está Relisha? Las letras chorreaban, como si sangraran. Nadie se apresuró a limpiarlas. Durante un tiempo, fueron lo último que se veía al pasar por allí. Shamika se mudó varias veces. No siempre por elección, a veces porque la echaron. A veces porque el alquiler subía, a veces porque la mirada de los vecinos al reconocerla pesaba demasiado. En cada lugar, el mismo ritual. Cajas de cartón, bolsas de basura. Niños contando sus pocas pertenencias como si fueran tesoros. Un trabajador social anotando la nueva dirección en un formulario. En una de las nuevas cocinas, pequeña, con manchas de humedad en la pared, un televisor viejo siempre encendido hacía compañía. Un día, la pantalla mostró la cara de otra niña. Otro caso, otro nombre. Otra edad, otro barrio. Shamika estaba lavando platos cuando escuchó la palabra desaparecida. Sus manos se detuvieron en el agua. Alzó la vista. La foto de la niña en la pantalla se mezcló, por un segundo, con la de su hija. Los periodistas usaban frases similares. Última vez vista. Bajo cuidado de un adulto conocido, la familia pide ayuda. Shamika sintió la respiración cortarle el pecho. Apoyó las manos sobre el fregadero.
Inclinó la cabeza. No se trataba solo de reencontrarse con su propio dolor. Era la constatación de que el mundo seguía girando sobre el mismo eje torcido. Una de sus hermanas, al verla inmóvil, se acercó. «No mires», dijo, cambiando de canal. «No te hace bien, pero el daño ya estaba hecho». Shamika se secó las manos con movimientos automáticos. Se fue al cuarto pequeño donde guardaba un par de cajas que había decidido no abrir del todo en cada mudanza. Dentro, entre papeles arrugados y ropa pequeña que ya no le cabía a nadie, había una carpeta de plástico transparente. La abrió. Dentro, la foto que la policía había usado en todas las alertas. Relisha sonriendo, con el pelo recogido. Los ojos brillando con ese destello que aparece justo antes de que un niño diga algo gracioso. Shamika se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la foto con ambas manos. «Lo siento», susurró. Como si la niña estuviera frente a ella. «Lo siento. Lo siento. Lo siento». Había dicho esas palabras tantas veces que habían perdido forma, pero seguían siendo lo único que sentía que podía ofrecerle. Una disculpa que nunca sabría si llegaba. Los años siguieron pasando. Cada aniversario de la desaparición de Relisha, los medios volvían al tema. Un reportaje especial. Un corte en el noticiero. Imágenes del refugio ya cerrado. Del parque donde encontraron al hombre muerto. Del rostro de la niña en carteles descoloridos. En uno de esos aniversarios, Luis aceptó participar en un programa de radio comunitaria. No era su terreno habitual. Había algo extrañamente íntimo en hablarle a un micrófono sin ver las caras al otro lado. «Han pasado años», dijo la presentadora. «No se ha encontrado el cuerpo de Relisha. No hay pruebas nuevas. ¿Qué significa para usted seguir hablando de este caso?» Luis se quedó un segundo en silencio. Podía escuchar, a través de los auriculares, el leve crujido del cable, el ruido de alguien moviendo papeles en la cabina contigua. «Significa que no acepto el silencio como cierre», respondió. «En mi trabajo, muchas historias acaban en una fecha de autopsia, en un informe, en una sentencia. Pero aquí no tenemos nada de eso. Tenemos un hombre muerto. Sí, tenemos un refugio cerrado. Tenemos promesas de reformas, pero no tenemos respuesta a la pregunta básica. ¿Dónde está Relisha?». Mientras esa pregunta quede sin contestar, la historia está abierta, y una historia abierta duele. Pero también obliga. ¿Obliga a quién?, preguntó la presentadora. «A todos», dijo Luis. «A la policía, a reconocer que llegamos tarde. A los servicios sociales, a entender que un reporte no es solo un papel. A los políticos, a ver más allá de las fotos de campaña. A los medios, a no soltar el tema cuando dejan de ser novedad. Y a nosotros, como ciudad, a mirar cómo tratamos a las personas que viven en los márgenes, porque al final, no es solo la historia de una niña y un hombre. Es la historia de cómo una ciudad decide quién es visible y quién no». Del otro lado de la cabina, la presentadora asintió, aunque los oyentes no pudieran verla. El gesto se filtró en la voz cuando habló de nuevo. «¿Aquí?». En este programa dijo, vamos a seguir diciendo su nombre cada año. No porque nos guste el morbo, como dicen algunos, sino porque el silencio es la forma más rápida de matar a alguien que todavía podría estar en alguna parte. Luis pensó en Sophie, en Bella Vista Lake, en el hilo invisible que conectaba casos separados por kilómetros y contextos distintos. Una niña junto a un lago, otra en un hotel. Todas atadas a la misma sensación de que, para demasiadas, el mundo empieza y termina en espacios donde nadie mira con suficiente cuidado. En otra parte de la ciudad, una niña de 7 años entró por primera vez a un refugio. Llevaba una mochila rosa demasiado nueva para el desgaste de las paredes. Su madre cargaba una bolsa con ropa y un montón de documentos doblados. En la recepción, una trabajadora social les explicó las reglas, horarios, normas, prohibiciones, y añadió algo que no estaba en ningún cartel.
Aquí los niños no se van solos con nadie, dijo, mirando a la madre a los ojos. Ni con conserjes, ni con voluntarios. Ni con nadie que no seas tú o alguien autorizado. Si alguien intenta llevarse a tu hija, aunque sea para ver un partido, vienes y me lo dices. Inmediatamente, ¿de acuerdo? La mujer asintió. No entendía por qué ese aviso sonaba tan cargado. La niña, distraída con un cartel colorido en la pared, preguntó, ¿quién es ella? Apuntaba a una foto plastificada, clavada con chinchetas. Era la cara de Relisha, debajo. Un texto sencillo, nuestra niña. Seguimos buscándote. La trabajadora social se agachó a la altura de la nueva llegada. Es una niña que vivió aquí antes, explicó. No la encontramos. Por eso ahora tenemos estas reglas, para cuidar mejor de ti y de todos los que están aquí. La niña estudió la foto unos segundos. No entendía del todo el peso de esas palabras. Solo vio a otra niña, con trenzas y sonrisa tímida, mirándola desde el papel como si le estuviera cediendo el lugar, al alejarse con su madre hacia el corredor. La foto quedó atrás, observando, vigilando, como una promesa y una advertencia. Hay historias que terminan con un punto. Otras, con puntos suspensivos. La de Relisha Rod es de estas últimas. Su nombre sigue en bases de datos de personas desaparecidas. Su rostro envejecido digitalmente aparece en simulaciones de así podría verse hoy. Sus ojos, en esas proyecciones, conservan el mismo brillo. Pero la mandíbula es más larga, el cabello más denso. Como si la tecnología se empeñara en rescatarla del tiempo, para quienes la conocieron. Sin embargo, sigue siendo la niña del refugio. La que dibujaba casas con árboles enormes, la que abrazaba una muñeca en una cama de hotel sin saber que... Algún día, millones de ojos verían ese pasillo tratando de encontrar en él un aviso que nadie supo leer. En tu video, cuando cuentes su historia, no la encierres solo en el rol de víctima de un hombre, muéstrala como lo que fue y sigue siendo. Un espejo incómodo, uno en el que se refleja la cara de una ciudad que dejó que una niña se desdibujara entre justificantes falsos. Pasillos descuidados, informes sin urgencia. Y mientras su cuerpo no aparezca, mientras no haya respuesta definitiva. Cada vez que alguien pregunte, ¿dónde está Relisha?, la ciudad entera debería sentir que la pregunta es también para sí misma. ¿Dónde estaban todos cuando la niña empezó a desaparecer mucho antes de cruzar ese pasillo de hotel?